Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá en Buenos Aires llueve, no sé cómo estará, Mirá, no, acá está lindo, está muy bueno, un qué lindo bueno, sol. capaz nos podemos compartir el sol. Sí, Eh, bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Magdalena Fernández Lemos y soy la directora de Enseñar por Argentina. Hoy inauguramos un espacio que es un ciclo de entrevistas virtuales. La idea de este espacio es reimaginar la educación en épocas de pandemia. Estamos viviendo algo que al menos nosotros nunca vivimos, y entonces queremos conversar con diferentes referentes del mundo educativo para reflexionar sobre las consecuencias que este momento tiene en la vida de los chicos y en el sistema educativo en general. Para eso nuestro primer invitado es Matías Canepa, que es el ministro de Educación en la provincia de Salta. Matías tiene experiencia en la docencia y en el mundo educativo y también en la gestión pública, así que tu mirada nos interesa un montón, creemos que va a ser un espacio muy enriquecedor. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas más disparadoras para que reflexionemos juntos, y después al final va a haber un espacio para que la gente pueda hacer algunas preguntas. Para hacerlas igual las tienen que mandar por el chat, así que si mientras van escuchando a Matías se les ocurre alguna pregunta, la pueden ir dejando por ahí, que las vamos a ir juntando. Eh, bueno, antes de arrancar con las preguntas más orientadas al mundo educativo, Matías, me gustaría saber cómo estás vos, cómo estás viviendo la cuarentena más a nivel personal. bueno, nosotros de alguna forma seguimos viniendo a trabajar, obviamente cumpliendo con los protocolos, pero, pero bueno, más allá que las escuelas están cerradas, hay tantos trabajos para hacer y por lo tanto, como todos, ¿no? El tema de la pandemia te genera mucha incertidumbre. Cuando hablas con distintos actores, no solo del sistema educativo, ¿no? Sino en general, nadie tiene claro cuándo este proceso va a terminar y obviamente eso hace que, que lo que tenés que hacer es tratar de estar focalizado en el día a día, obviamente mirando también el día después, en algún momento esto va a terminar y hay que estar preparado, pero en el mientras tanto hay mucho trabajo para hacer, y más en el mundo educativo, que claro, la idea es tratar de, en este tiempo, brindar el mejor acompañamiento posible, ¿no? A las familias, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y bueno, de eso se trata, ¿no? En eso estamos trabajando todos juntos, compartiendo, porque también este tiempo te ayuda, algo positivo puede ser que te ayuda a trabajar en conjunto, más en equipo, todas las jurisdicciones del país. eh, Estamos siempre en contacto a través del Consejo Federal de Educación, con el ministro de Educación de la Nación, y reflexionando juntos, ¿no? Y creo que eso también, así como se ve a nivel macro lo ves en las escuelas, lo ves con los docentes que tienen que estar reflexionando permanentemente y tratando de colaborar entre ellos, de ver cuáles son las mejores prácticas, cómo llegar mejor a los chicos, con los enormes problemas que tenemos, ¿no? Acá en Salta, como en muchas regiones del país, tenemos un problema de que no hay conectividad en muchísimos lugares, que es una de las herramientas que se utiliza ahora, ¿no? La posibilidad, como estamos haciendo ahora, de sistema a distancia, y también reflexionando sobre cómo enseñar en este contexto, ¿no? Porque no es la idea que vos trasladés la escuela a la casa, porque eso es imposible, y tampoco pretender que los padres sean docentes, porque eso también no es algo, no es real, y por lo tanto tenés que estar permanentemente evaluando de cómo trabajar mejor este proceso de enseñanza en este contexto, ¿no? Buenísimo, muy interesante todo lo que estás diciendo. Voy a tratar como capaz de recuperar algunas de las cosas y preguntarte un poco más sobre eso. Lo primero que me gustaría saber es como en este momento, digamos, como lo que hay muchas cosas que se comparten a nivel país, pero también hay muchas diferencias regionales, ¿no? Somos un país muy diverso. Me gustaría que nos cuentes un poco más en Salta cuál crees que vos son específicamente los desafíos que tiene la provincia, que quizás no comparte con otras, o quizás sí, como me gustaría que un poco hagas esa comparación,
y a vos personalmente, ¿cuál es lo que más de todas esas cosas te desvela, digamos? ¿Qué es lo que más te preocupa de esos desafíos que tiene la provincia? Bueno, el gran desafío primero es llegar a todos, ¿no? Eh, Vos tenés, como te decía, bueno, y es un caso de Salta, en todas las provincias del norte argentino, una gran desigualdad, eh, muchos hogares con graves problemas de pobreza, hogares que no solo no tienen conectividad, sino que también a veces son casas precarias, no tenés ningún lugar adecuado para estudiar, para enseñar, eh, los padres que a veces no se pueden eh, eh, o no tienen las herramientas para ayudarlo y acompañarlo a sus hijos. Entonces, tratar de llegar a todos, por supuesto sabiendo que no podemos pretender o que hay que cambiar las expectativas, hay que transformar las expectativas, no, no podemos pretender desarrollar, porque algunas veces pasa, ¿no? Querer desarrollar todo un programa, o algunos docentes que se preocupan por desarrollar todo un programa igual a como si estarías en la escuela, y esto no debe ser así. Esto obviamente surge a partir de, bueno, de la buena voluntad de todos, de tratar de ver cómo resolver las cosas, pero bueno, el primer desafío es llegar a todos, ¿no? Hay cartillas que se están entregando, que desarrolló el gobierno nacional, para chicos que no tienen conectividad. Se está tratando de trabajar con las radios locales para que ellos puedan, cada unidad académica, cada unidad educativa, cada docente pueda, junto con esa radio local, trabajar de alguna manera esas cartillas, además del contenido que ya tiene Radio Nacional. Pero bueno, ese es lo que más te desvela, ¿no? Cómo llegar a todos. Me contaban hace poquito el caso de una alumna, que es la mejor alumna de un colegio, bueno, que ella es como que se siente aislada, ¿no? Porque el sistema educativo hoy no está yendo a clase y a la vez no tiene conectividad en su casa. Y eso no debe suceder, ¿no? El gran desafío es que nadie se sienta fuera del sistema educativo, y cómo acompañar a esa niña, en ese caso, que es la abanderada del colegio, ¿no? Y cómo acompañar a su familia. Ese es otro gran desafío, cómo trabajar con la familia, porque el docente tiene que sí o sí estar mucho en contacto con los padres para poder desarrollar todo este proceso, tanto sea por educación a distancia como de otra manera, ¿no? Con lo cual, para el docente también es una situación difícil, nueva, novedosa, de cómo encontrarse con las familias y cómo colaborar y tener una enorme paciencia en ese desarrollo, ¿no? Y el otro desafío fundamental es como, y creo que algo lo dijimos al comienzo, de reflexionar bien sobre qué significa enseñar en este contexto, ¿no? En este contexto no se trata de abrumar con tareas, dependerá obviamente de cada situación, ¿no? Cada unidad educativa, cada docente tendrá que evaluar cómo lo va llevando adelante al proceso, pero enseñar se trata de algo más complejo, y más en un contexto como este, y por lo tanto, cómo diseñamos ese proceso de aprendizaje y de enseñanza es el que permanentemente tenemos que estar analizando para no abrumar a las familias en un contexto de gran estrés, de gran incertidumbre, para ir despertándole a los chicos la gana, la curiosidad por seguir aprendiendo, y a la vez digamos, darles herramientas y formas para que ellos puedan avanzar y estar acompañados en este tiempo, sin que sea un trastorno para ellos y para sus padres, ¿no? Entonces, ese equilibrio, esa manera, ese mecanismo, ese modo, es lo que permanentemente hay que reflexionar, y es un gran desafío, no solo en Salta, yo creo que en todo el sistema educativo. Te diría que en Salta más particularmente es cómo llegamos a todos, y cómo no hay nadie no tenemos que dejar a nadie que no se sienta acompañado en este tiempo. Y en general, esto que te decía, este proceso de cómo enseñar en este contexto, y también
cómo trabajar con las familias, que es un tema bastante distinto a que si vos estás en clase y el docente, el contacto con la familia es absolutamente distinto, ¿no? Que si tenés que mediatizar muchas de estas cosas a través de ellos, ¿no? De los padres o de alguien que está, bueno, alguien que está a cargo de los chicos. Entonces, y más aún en Salta, el desafío, bueno, frente a la situación de, no es lo mismo la disposición a aprender, si vos tenés tu casa con tu computadora, bien preparada y demás, a que si en tu casa estás con otros hermanitos y son muchos, y de una casa precaria, y no tenés a veces un lugar en la mesa, y no tenés la misma disposición a aprender que si estás yendo a una escuela, presencialmente. Por lo tanto, cómo acompañar a esas familias en un contexto de mucha pobreza, y cómo, por eso uno de los mensajes que permanentemente damos nosotros es que cada familia haga su mejor esfuerzo, que haga su mejor esfuerzo, pero que se queden tranquilos, que estén tranquilos, que ningún chico se va a quedar al costado del camino, que después se va a ver en el día después, cuando se vuelva a clase, si esa persona, si ese niño, si esa niña, si ese joven no pudo practicar por todos estos motivos que estamos hablando, que se quede tranquilo, que obviamente va a ser distinta la estrategia en casos en donde casi ninguno pudo practicar, que en lugares donde quizás el chico se ejercitó un poco, o el alumno pudo avanzar en algún proceso, ¿no? Así que eso te diría que son desafíos, algunos más específicos de regiones con tanto nivel de pobreza como la nuestra, y en general de sistemas que uno podría plantear, ¿no? Buenísimo, voy entonces como a rescatar esas ideas que me parecen muy interesantes. Una de las primeras dificultades es la de llegar a todos, y bueno, eso ahora y siempre, ¿no? Como en este contexto de pandemia quizás se agudiza, pero imagino que es como un motor que hay que tener siempre muy presente en Argentina y en Salta también. Cómo enseñar en este contexto y cómo acompañar a las familias, involucrarlas en este proceso de enseñanza-aprendizaje que es claramente diferente al que veníamos teniendo antes. Y entonces, identificando esos desafíos, y vos algo ya mencionaste de esto, me gustaría que nos cuentes cuáles son las acciones concretas que están realizando o proponiendo desde el Ministerio para dar respuesta. Quizás, capaz ahí me podés compartir un poco más a nivel nacional y a nivel regional, cómo ustedes desde la provincia están proponiendo contextualizar eso que sale de Nación, o bueno, hacer otras propuestas diferentes. Bueno, creo que en todas las provincias se busca trabajar de la misma manera, obviamente cada lugar con distintas formas de hacerlo, pero primero todas estas herramientas que estaban a disposición a distancia, poderlas utilizar. De hecho, bueno, nosotros también tenemos nuestra plataforma, como lo tiene la Nación, como lo tienen diferentes provincias, y ahí lo que hacemos es que los docentes puedan tener acceso a los contenidos, a diferentes contenidos para diferentes modalidades, y poder cada vez, porque también esto es un proceso de que cada vez vamos diseñando nuevas herramientas, ¿no? Sea para que se trabaje educación física, como también ver el tema de educación especial, como para también ver el tema que nosotros estamos viendo, cómo podemos ayudar en la formación intercultural bilingüe, que es una particularidad también nuestra. En definitiva, es tratar de fortalecer estas plataformas, que sean herramientas también para que los docentes, porque también es un gran desafío que todos nuestros educadores utilicen, sepan utilizar estas prácticas de enseñanza a distancia. Entonces tenemos tutoriales que les van enseñando a usar las distintas herramientas, de tal forma que esto obviamente va a ser algo positivo para adelante, ¿no? Cómo podemos poner en valor una herramienta tan importante como es la educación virtual, que sin duda va a colaborar después cuando tengamos las enseñanzas presencial, y porque además se mete en el mundo de las pantallas, ¿no? Como se dice, o sea, los chicos que trabajan con el celular y con la computadora, y cómo eso el docente, con toda esta experiencia que va a adquirir ahora,
eso va a ser muy útil para después. Queremos que sea un camino que se fortalezca en adelante, para que de esa forma nosotros, digamos, esta situación tan compleja como ahora, la podamos sacar algo positivo, ¿no? Entonces están las cuestiones que tienen que ver con estas herramientas tecnológicas. También hay algunos, además del contenido, hay contactos con los directores y con los docentes como para guiarlos pedagógicamente, darles, hay una mayor vinculación con ellos vía virtual. Y por otro lado está, para ese chico o esas familias que no tienen conectividad, las cartillas que está enviando la Nación. Nosotros estamos también trabajando ahora en algunas cartillas que podamos acompañar también en este proceso, y trabajar un poco con los medios de comunicación, ¿no? Nosotros calculo que la semana que viene van a estar distribuidas todas las cartillas y ahí vamos a trabajar bastante queremos trabajar con las radios locales, para que haya esa complementariedad, ¿no?, entre la radio, porque en muchas familias, bueno, se sientan a la vuelta de una radio, escuchan y a la vez tienen la cartilla. Puede ser una herramienta como para incentivar, ¿no?, este proceso de enseñanza. Esas son las herramientas que hoy se utilizan, y después hay mucho debate interno, y lo hacemos también a nivel nacional, en contacto con los equipos técnicos de la Nación, bueno, qué significa enseñar en este contexto y cuál es la mejor manera de hacerlo. Por supuesto, sin duda, y en esto no hay duda, y no hay duda entre las provincias, y no hay duda con la Nación, de que no es un momento de calificar a nadie, porque vos estás acá utilizando herramientas que estaban previstas para una acreditación de un conocimiento, sino simplemente lo que estás usando, todas estas herramientas para el acompañamiento, pero sería un lado, una gran desigualdad, porque yo te contaba el caso de esta chica que es abanderada, que hoy no tiene conectividad. Bueno, ¿cómo la calificaría? No la podés calificar. La calificación no, el acompañamiento, la evaluación, sí, en la devolución que vos le hacés a los chicos de cómo van aprendiendo y cómo van desarrollando su tarea. Pero bueno, en esto es parte, volvemos un poco al comienzo, un gran desafío, ¿no?, que los educadores nuestros entiendan qué significa enseñar en este proceso, ¿no?, que no es trasladar de nuevo a la escuela a la casa, si fuera, bueno, yo sigo un programa, esta es la currícula que tengo, y lo desarrollo como si fuera algo normal. No, eso sería un error. Buenísimo. Me quedo pensando en algo que dijiste antes de las distintas realidades que tienen los chicos, y como no es lo mismo estudiar según la casa en la que estés y la realidad en la que tengas alrededor, ¿no? Si tenés muchos hermanitos, si tenés un espacio, si tenés conectividad, etcétera. Y entiendo por lo que nos contaste que hay algunas iniciativas que apuntan a acompañar desde la no conexión con las cartillas o la radio. ¿Hay algo más en particular que se esté haciendo para acompañar los contextos más vulnerados? Quizás desde el ámbito educativo, quizás desde un lugar más socioeconómico, si quieres. No, bueno, acompañás ya para una cuestión más socioeconómica, como decís vos, porque sirve para también darse cuenta que los problemas que vos tenés en la escuela no son solamente problemas que tienen que ver con el sistema educativo. La escuela, como cualquier institución social, los problemas que vive, que tienen que ver con los contextos sociales y económicos, ¿no? Entonces, acá también hay un acompañamiento. Nosotros tenemos más de 800 escuelas que son también comedores, y bueno, ahora se empezó con módulos, porque bueno, por el protocolo tenés que trabajar con módulos alimentarios, después avanzás vamos a ver si podemos trabajar con vianda, y en algún momento se podrá en algunas zonas de Salta trabajar con comedores, como veníamos trabajando, y en ese marco, es un marco en donde vos el contacto que tenés con los padres, y podés hacer que justamente se pueda mejorar más aún el proceso formativo, ¿no? Pero la educación no es solamente dar un contenido concreto, sino tiene que ver con las habilidades socioemocionales, tiene que ver con despertar curiosidad en los chicos, tiene que ver con
con que ellos aprendan a reflexionar y a muchísimas competencias que lo podés trabajar desde otro lugar y ese es, volviendo un poco al comienzo, uno de los grandes desafíos pedagógicos que creo que todos están, que también es interesante este tiempo porque hace que reflexiones más sobre cómo estás trabajando, ¿no? Que los mismos educadores empiecen a encontrar cuál es el sentido de la educación que están dando y cuáles son, y también para todas las estructuras de los ministerios, ¿no? Porque en el día a día, cuando uno está en medio de la vorágine de los problemas y de las cosas, bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede quedar al costado al final, ¿no? En definitiva, todo tiene que servir, toda la normativa, todos los procesos organizativos, todas las investigaciones pedagógicas, todo sirve para que en el momento del aula el docente pueda, y además nosotros decimos que enseñar es un acto de amor, ¿no? O sea, tiene que haber esa conexión, esa entrega, porque si no, eso se capta, eso se siente, eso el chico lo vive, ¿no? Tiene que haber esa entrega del docente que ya es una forma de enseñar enorme, ¿no? Enorme. Entonces, creo que en este contexto hay que avanzar en muchas de estas cosas, ¿no? Enseñarle a los chicos a cómo convivir en una situación tan difícil como esta, cómo salir adelante, cómo se sale adelante en una situación como esta, la capacidad de resiliencia, la capacidad de superación, saber enfrentar problemas, desafíos, eso es enseñar, ¿no? Eso también es enseñar. Uh-huh. Es interesante en este contexto traer una de las palabras que acabas de decir, que es oportunidades, porque a veces capaz nos enfocamos más en los desafíos y nos olvidamos cuáles son las oportunidades que estos momentos nos dan y nos permiten tener, y entonces quizás en esto de estar un poco reflexionando e innovando, porque ahí estamos enseñando y aprendiendo de otra manera. Me gustaría saber qué prácticas que surgieron como estrategia para trabajar en estos tiempos de COVID-19, ¿te gustaría que se sostengan con el tiempo? ¿Crees que puede ser una linda apuesta para reinventar la educación un poco? Bueno, además de esto que te decía de utilizar fuertemente lo que es la educación, la enseñanza o las herramientas de virtualidad en la educación, que son una herramienta muy útil y que estaban muy dejadas de lado, y que pueden complementar absolutamente a lo presencial. Además de eso, y además que sea una oportunidad para reflexionar sobre cómo estamos enseñando y cómo tenemos que cambiar nuestras prácticas pedagógicas, nuestras formas de organizarnos y demás. También esto, ¿no? Lo colaborativo de, mira, ahora por ejemplo estamos nosotros hablando de esto y quizás nunca se nos hubiera ocurrido charlar sobre este tema, bueno, ahora es un poco más como una entrevista, pero otro día puede ser decir, bueno, a ver, nos juntemos a pensar tal tema, o hay tal tema interesante que podemos reflexionar y ver qué buena práctica se está haciendo en tal lugar. Bueno, este espacio colaborativo que te permite también la tecnología, que quizá no lo estábamos aprovechando, o este esquema de colaboración que siempre una crisis te lleva a mayor colaboración, no debería ser así, pero se produce, ¿no? Y eso es positivo, ¿no? ¿Cómo lo pasa a ser un hábito común, la forma, el mecanismo colaborativo, ¿no? El tratar de trabajar en redes, en que nadie está aislado, que no se trabaje aisladamente, que se comparta, que se socialice el conocimiento, las formas de abordar mejor un problema, esa parte colaborativa que te lo generan más fuertemente las crisis, me parece que es algo que hay que rescatar y que hay que tratar de tenerlo incorporado, ¿no? Como esto lo trasladamos a una organización, ¿no? Es decir, trabajo en red, trabajo colaborativo, y eso hacerlo entender entre todos, que entendamos que eso es la mejor manera de gestionar cualquier cosa, no solamente en el sistema educativo, sino cualquier cosa. Entonces, puede ser una oportunidad para, en nuestras organizaciones, pensar mejor trabajo colaborativo, mejor trabajo de red, en fortalecer nuestras herramientas de educación a distancia, en incorporar eso para adelante, ¿no? Más allá de que después se vuelva presencialmente a la escuela, y este hábito de no dejarte llevar por la vorágine, sino también tener esta capacidad de reflexionar sobre tus propias prácticas.
Ujú. Me quedo pensando en esto de la colaboración, cómo se ve en distintos niveles, ¿no? Vos traías lo del Consejo Federal y cómo entre las provincias están articulando, pero también seguro hay muchos casos de escuelas articulando, de docentes pensando juntos prácticas, como qué interesante cómo se puede ver a lo largo del sistema. Bueno, pensando en el mundo educativo, yo me imagino hay tres grandes actores que vos los trajiste a esta conversación, son los docentes, las familias y los estudiantes. Y entonces me interesa saber que si les tuvieras que dar un mensaje a cada uno, ¿qué sería? Algo de docentes y familias ya estuviste diciendo, pero bueno, no quiero condicionar la respuesta, capaz hay algo nuevo que quieras traer o decir lo mismo que antes, y capaz algo para los chicos en particular. Bueno, lo que podría agregar un poco a las familias es que se queden tranquilas, ¿no? Las familias en medio de esta situación difícil de incertidumbre, es darle tranquilidad y darle acompañamiento. Nosotros estamos ahí para acompañar, no para agobiar, ¿no? Las dos palabras empiezan con A, pero son muy distintas, ¿no? Queremos acompañar, no agobiar, que cuando algún papá, alguien que esté a cargo de los chicos no pueda hacer las tareas, no se preocupe, que haga su mejor esfuerzo, que cuando se vaya a dormir diga, bueno, hice mi mejor esfuerzo, pero que esté tranquilo, acá no es el resultado, no es que se va a calificar o que esa persona, porque no pudo practicar, ha quedado al costado del camino. Nadie va a quedar al costado del camino, se va a pensar el día después, están trabajando todos los equipos técnicos a ver cómo se va a recuperar todo esto. Eh, Algunos habrán podido ejercitarse mucho, otros poco y otros quizá nada, ¿no? Trataremos de que no haya nadie que se sienta solo, ¿no? Que nadie sienta que el sistema educativo de alguna manera no busca llegar a ellos y darles herramientas. Algunos los podrán trabajar mejor y otros no. Pero ese mensaje claro a la familia de que estén tranquilos, de que hagan su mejor esfuerzo, pero que no va a haber, no va a haber un problema para sus hijos eh, cuando vuelvan a clase. Y a los docentes un poco lo que sí veníamos hablando, ¿no? El docente es un esfuerzo extra. La verdad que el docente ya tiene tantas cosas, ¿no? Porque se le ha trasladado tantas obligaciones, y recibe también a veces abrumado por tantas dificultades, ¿no? Porque lo ve a los chicos con los problemas. Y cuando vos tenés un contexto socioeconómico difícil, bueno, el docente lo vive, lo siente, y se le suma todo ese trabajo que se le da. Entonces, que ellos también hagan su mejor esfuerzo, que piensen con su comunidad, esto no se puede, nadie puede reemplazar al docente. Los ministerios, las organizaciones están para facilitar su trabajo, con la formación. Tenemos que sacar tantos papeles, tantas burocracias de las organizaciones, que el docente no se dedique a llenar formularios permanentemente. Quizás algunos, obviamente, son útiles y son necesarios, pero hay muchos que quizás no, que más tiempo esté compartiendo con otros docentes sus problemas que tienen con los chicos, y así también las autoridades de los colegios, ¿no? Que muchas veces están llenando papeles permanentemente. Pero en definitiva, eh, la idea es que el docente también reflexione sobre cómo está trabajando con su comunidad, y ellos tienen que tener la responsabilidad de ir acompañando este proceso sabiendo que no es trasladar la escuela a la casa, así como si estaríamos en una normalidad, y que acompañen lo mejor posible a los chicos, y nosotros brindarles las mejores herramientas que tengamos a mano, pero también en un contexto de calma y de mucha paciencia. La verdad que paciencia con los padres también, porque hay padres que obviamente nadie entiende qué está pasando, algunos exigen que le den más tareas, otros que no le den tareas, otros... es muy difícil este trabajo con la familia para muchos docentes, entonces pidiéndole el compromiso que ya tienen, ¿no? La enorme mayoría de ellos que permanentemente, bueno, están buscando la manera de cómo acompañar en una situación de absoluta excepcionalidad, ¿no? Así que más que mensaje, un agradecimiento, ¿no? A los docentes y a los directivos de los colegios. Y no sé si falta alguien más, ¿no? A los estudiantes. No, y a ellos que también, bueno, que no se agobien, que traten sí, el tiempo que están en sus casas también es una buena manera de utilizarlo bien, el tiempo aprendiendo.
quizá en algunos casos se pueden contactar con otros compañeros, entonces que no desaprovechen la oportunidad para en la medida de lo posible sumarse a esto y sentirse acompañados y aprender dentro de las medidas de sus posibilidades, de descubrir cosas, ¿no? Porque en definitiva aprender es descubrir bueno, y sentirse también tranquilo, ¿no? Hacer su mejor esfuerzo y estar tranquilos que después todos, ¿no? Nadie va a quedar sin que se pueda recuperar todo este tiempo bueno, no han tenido clases presenciales. Bueno, para ir terminando con mis preguntas, voy a hacer, en vez de preguntas, te voy a pedir que completes 4 frases, como cuando estudiábamos inglés en la escuela y había que fill in the blanks, completar los espacios en blanco. Voy a pedirte que hagas lo mismo, y de paso les recuerdo a todos los que nos están escuchando ahora que si tienen alguna pregunta para hacerte, la pueden poner en el chat, se la pueden mandar a Mili, y vamos a juntarlas para elegir alguna para hacerte al final. Bueno, entonces de estas 4 frases voy con la primera. La primera dice lo siguiente: mi mayor aprendizaje de este contexto es... Son varios, en realidad le pones una sola cosa, ¿no? Son varios. A ver si puedo pensar en uno. La fuerza de la colaboración, ese es mi mayor aprendizaje, la fuerza que tiene trabajar en equipo, en conjunto, ¿no? Uno lo sabe, ¿no? Pero cuando se da esta situación es un aprendizaje experiencial, ¿no? Que notás cuando sucede una situación como esta, es como que vas internalizando más, ¿no? Y en el fondo eso es un aprendizaje, cuando lo haces propio, ¿no? La segunda dice: en este tiempo de cuarentena agradezco. Mi familia, primero agradezco a mi familia, ¿no? Yo creo que todos tenemos que agradecer. Imagínate los docentes con su familia, los chicos con sus familias, todos como, lo primero que uno agradece a la persona con la que, además, justamente en la cuarentena tenés que quedarte en tu casa y tenés que agradecer mucho a tu familia, mucho a tu familia. Tercera, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... Solidaridad es una palabra tremenda, fuerte, que es una palabra también de mucha esperanza, ¿no? De que vos sabés que en algún momento va a terminar esto y ojalá nos hayamos hecho más solidarios y seamos más conscientes que todo está interconectado, ¿no? Que lo que te puede pasar a vos, uno dice, o lo que le pasa al otro, no, le pasa al otro, no. Eso va a repercutir en la sociedad, en la vida de los demás, saber que tenemos que preocuparnos por lo que le pasa al otro, ¿no? Aprender eso, y por lo tanto la palabra solidaridad me parece que es una palabra que tenemos que tenerla muy presente en este tiempo y para adelante, ¿no? Genial, bueno, vamos con la última, que dice, esta capaz es más difícil, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es... Amor. Ah, bien, fue la que Amor. menos me costó, Matías. No, amor, o sea, vos notás cuando vos visitas algunas escuelas y ves cuando los chicos, vos lo ves en los ojos, ¿no? El chico que está contento, que se siente con ganas de aprender, curioso, que pregunta, y ves al docente, y ves a un docente que transmite amor, amor por lo que hace y amor por los chicos, que son como su tesoro, ¿eh? Cuando vos notás eso, ahí el proceso de enseñanza es total. Entonces, para mí, si no hay un acto de amor en la enseñanza, y bueno, no vamos a estar bien, ¿no? Entonces, me parece que ahí en esa palabra se pueden englobar tantas cosas y lo vivo en la práctica, lo veo en la práctica, como te decía, cuando uno ve a los chicos y ve a los docentes, cuando hay ese acto, cuando hay esa entrega, las cosas son totalmente distintas.
Excelente, Matías, muchísimas gracias. Estoy recuperando algunas de las preguntas y comentarios que me pasó Mili, que le mandaron por el chat. Hay una que por ahí no toca algo que estuvimos hablando particular y me parece interesante traerla, y es cómo se está acompañando particularmente a las escuelas especiales, que quizás ya tienen otro tipo de régimen en el año. Estamos trabajando en eso, ¿no? Porque notamos que es un déficit, notamos que es algo que no estábamos preparados y estamos trabajando fuertemente para poder dar contenido y dar herramientas a los docentes en este tiempo, ¿no? Para nosotros es muy importante, por eso un poco te señalaba al comienzo el tema de la educación especial, porque inclusive cuando uno lo ve a nivel país todavía no está muy trabajado, en algunas jurisdicciones quizá un poco, así que si ustedes tienen cosas para aportar, bienvenido sea, ¿no? En ese tema. Espectacular. Después, otra de las preguntas es cómo están capacitando a los docentes en las herramientas relacionadas a las TIC. Bueno, ahí en la plataforma nuestra hay muchos tutoriales, inclusive hay digamos, link para que ellos puedan tener acceso a formación en el uso de las TIC, pero además ellos tienen la posibilidad de conectarse con nosotros por cuestiones ya más específicas que ellos necesiten avanzar. Y vamos a trabajar ya a nivel de la formación profesional en cursos de formación en las TIC, que no solamente tienen que ver con aprender a usar una herramienta, sino tiene que ver con cómo enseño en el marco de esa herramienta. No es lo mismo la educación a distancia que en la educación presencial. Hago dos preguntas más, ¿te parece? De las que me mandaron, y así te liberamos. Bueno, vos tuviste ya experiencia en el sector público, como yo dije al principio, entonces estás acostumbrado, digamos, a gestionar y a liderar espacios desde lo público en particular. Y la pregunta tiene que ver con en qué se parece y en qué se diferencia tomar decisiones en un contexto como en el que estamos versus otros de los contextos que te tocaron vivir. Diría que cambian los contextos, pero no quizá las maneras o las formas que uno piensa que ayudan a trabajar, ¿no? En esta situación. Es decir, que cambian. Yo creo que la clave en todo es armar buenos equipos, tener claro las hojas de ruta que uno quiere trabajar, tener mucho diálogo, mucho diálogo. Hay dos enfermedades de las gestiones, nuestra manera de ver, y lo va a escuchar también al gobernador de la provincia cuando habla de eso, ¿no? Una es la arrogancia de que te impide un diálogo, impide saber que vos no tenés la posibilidad de entender toda la realidad y que otras personas te van a aportar cosas o te van a hacer modificar situaciones, que tienen que ser grupos de trabajo en donde no haya arrogancia, y más en una situación de crisis. Tiene que haber la gran humildad de escuchar, porque vas a tener que modificar permanentemente cosas, porque esto es imprevisible. Entonces tenés que ser como una esponja en ese sentido y tratar de tener mucho diálogo. Y la otra enfermedad, además de la arrogancia, es el cortoplacismo, ¿no? Cuando vos solamente tenés la mirada puesta en una solución de la urgencia. Nosotros tenemos que todo esto que estamos transitando, seguir siempre mirando el día después y viendo todo y analizando todas nuestras hojas de ruta para adelante, para que no solamente sea cómo enfrentar el momento actual, sino que esto ayude a modificar el sistema educativo en otras cosas, ¿no? Creo que los liderazgos en realidad son buenas conformaciones de grupos de trabajo, y que uno tenga claridad en los objetivos y tenga mucho diálogo, ¿no? Y eso se puede dar en distintos contextos. Obviamente habrá contextos que empatizan en algunas cosas, pero se da sea en un contexto de emergencia como en un contexto de normalidad, ¿no? Bueno, vamos entonces con la última, que va a ser una última pregunta, medio con dos preguntas adentro, que tiene que ver
con cómo en este contexto afecta y trae desafíos y oportunidades en dos espacios particulares de la educación en Salta. Uno es la escuela técnica y otro es las escuelas que están como destinadas más a comunidades originarias por ahí de la provincia. Bueno, te hablaba al comienzo un poco también la interculturalidad bilingüe, que es la modalidad que trabaja con los pueblos originarios, que también junto con el tema de educación especial estamos trabajando, porque obviamente nos tomó esto totalmente de sorpresa como a todos, entonces es una de las preocupaciones nuestras de cómo acompañamos este proceso, y para eso hay que diseñar toda una serie de cosas. Ahí le estamos pidiendo también ayuda a Chaco, que tenía ya algunas cosas diseñadas, esto de que estamos hablando de colaboración, estamos trabajando lo más rápido que se pueda, obviamente, para poder hacer un acompañamiento en este sentido, ¿no? Y lo de las escuelas técnicas, sí hay algunas herramientas, están disponibles en la plataforma, pero bueno, limitado obviamente también a lo que es un contexto como este, donde no tenés posibilidad de ir a ciertos talleres a practicar cosas y más, pero se puede ir avanzando en algunos elementos, eso se está haciendo, más allá de la limitación que está, ¿no? Buenísimo, Matías, qué placer escucharte. No sé si hay algún mensaje que te gustaría como dar, aparte de lo que estuvimos charlando, como si hay algo que tenés en tu cabeza o en tu corazón que nos quieras compartir, y ya con eso por ahí cerrar. No, agradecerle a ustedes, porque bueno, hablando de un acto de amor, ustedes están enamorados de lo que hacen, y lo hacen con tanta pasión, y bueno, saludar a Mili también, que le pone tantas ganas, en contextos difíciles, ¿no? Porque a veces hasta económicamente complejo, ¿no? Y que van y le ponen toda la fuerza y están comprometidos con algo que si no hay solución para este país, si no hay educación de calidad para todo el mundo, no hay solución posible. Por lo tanto, que lo pongamos en la agenda pública y que cada vez se le dé más importancia, y que muchas veces se conoce la educación bueno, si hay un problema en una escuela, o hay una huelga, o hay alguna dificultad de infraestructura que pasa en una escuela, y la educación lo que hace es salvar vidas, ¿no? Salvan vidas y le dan las herramientas para que una persona pueda ser libre y responsable y desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Es algo tan impresionante lo que te significa poder contar con una escuela, con la posibilidad de que te enseñen a aprender, aprender a ser y aprender a hacer, como dicen siempre, ¿no? Los pedagogos, que tenemos que ponerlo en valor. Yo les agradezco a ustedes eso, que realmente se juegan por lo que hacen, sienten lo que hacen, y ese es el primer, eso se contagia, ¿no? Así que en vez de que haya contagios tan feos como el coronavirus, que haya contagios como esto, ¿no? Que ustedes contagien y que le pongan alegría y fuerza al mundo de la educación, que tanto lo necesita, ¿no? Muchísimas gracias, Matías, por esas palabras de cierre y también por de vuelta animarte a participar de este espacio y ser el primero, el primero de participar, el primero que entrevisto en toda mi vida. Así que gracias por la No es tan paciencia. difícil, ¿no? No es tan difícil. No es tan difícil. Es más difícil responder, me imagino. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Bueno, gracias a todos los que se sumaron también. Vamos a estar colgando esta charla en nuestro canal de YouTube y bueno, vamos a estar teniendo otras conversaciones, así que te invitamos a escuchar las próximas. bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a todos. Un beso. Adiós. Chao, chao.